¿Qué tal entonces? ¿Cómo están, estimados estudiantes? ¿Cómo estás, Miyuki? Bueno, la dinámica de la tutoría ustedes ya la conocen muy bien. Ustedes pueden hacer preguntas de lo más abierto posible sobre alguno de los temas. Puede ser de las primeras 5 semanas, no hay ningún inconveniente, ¿ya? Y como yo no tengo acceso a su micrófono, entonces ustedes lo pueden hacer a través de escribir en el chat. Así que en ese sentido, encantado de poder recibir sus consultas e inquietudes al respecto. A ver, un segundito. Muy bien. Me dice Miyuki, profe, ¿me podría explicar sobre la caída de Chavín y la arquitectura de Tiahuanaco, por favor? Claro que sí. A ver, te cuento. En primer lugar, cuando hablamos de Chavín, ya, a ver, vamos a ver aquí, dame un segundito, tan. Esa es semana 4, ¿correcto? Muy bien. A ver, entonces arrancamos con Chavín, ¿ya? ¿Cómo es que cae Chavín? A ver, digamos que Chavín cae, ¿ya? Producto justamente de una pérdida de prestigio, ¿ya? Cuando tú te imagines Chavín, ¿cómo tienes que imaginarte Chavín? Tú tienes que imaginarte Chavín ya como una escultura que no tiene armas, no tiene soldados, no tiene ejércitos. Es un conjunto, como puedes ver tú aquí, en este mapa, es un conjunto de centros ceremoniales ya dirigidos por una casta sacerdotal. Ellos ya este conjunto de centros ceremoniales dispersos, el más importante es Chavín de Huántar, ¿correcto? Entonces, Chavín de Huántar es un lugar de peregrinación. La gente va ahí, ¿por qué? Porque tiene mucho prestigio. ¿Y cuáles son los elementos del prestigio? Son que es un oráculo, es decir, adivina el futuro. Y en segundo lugar, además de adivinar el futuro, ya ellos tienen un dominio del conocimiento, como para poder hacer canales de irrigación, por ejemplo, ya calendario agrícola, por ejemplo, ya. ¿Y qué es lo que hace la gente cuando va a Chamín de Huántar y a todos los centros ceremoniales? Pero nos quedamos con Chamín de Huántar, es entregar ya ofrendas y en segundo lugar mano de obra. Por eso Chavín, como dice aquí, se expandió por medios religiosos no violentos. ¿Cómo es que cae Chavín? Chavín cae justamente cuando comienza a perder prestigio, cuando otros centros ceremoniales ya tienen más prestigio que la propia Chavín de Huántar, ¿correcto? Entonces es importante tomar en cuenta esto, ¿ya? Es decir, la forma como finalmente Chavín ya va perdiendo prestigio, ya siendo desplazado por las sociedades del sur, donde emerge finalmente la cultura Paracas. Ya, esa es tu primera pregunta. Excelente, buena pregunta. Y la segunda tiene que ver con la arquitectura de los Tiahuanaco. Vamos a ver, entonces aquí, la arquitectura de los Tiahuanaco, ¿correcto? Muy bien. A ver, entonces, comencemos aquí viendo, o si nos está el final, para ver Tiahuanaco, ¿correcto? A ver, en el caso de la arquitectura Tiahuanaco, aquí está, arquitectura, un segundito, ahorita llegamos a Tiahuanaco, aquí está. Ya, entonces, cuando hablamos de Tiahuanaco, arquitectura, hay que tomar en cuenta lo siguiente. En primer lugar, ¿ya? ¿Cuál es el aporte de Tiahuanaco? Número uno,
la condición de ciudad. Es la primera cultura prehispánica que podemos hablar literalmente de ciudad. Antes de Tiahuanaco nosotros no hablamos de ciudad, ¿ya? Sino básicamente a partir de Tiahuanaco. ¿Listo? Número uno. Número dos. Su ciudad es un gran centro de peregrinación. La gente va ya a también recibir conocimiento, principalmente un oráculo, no el gran prestigio, etcétera. Ahora, en el interior de esta ciudad llamada Taipicala, pues es un estado centralizado, el estado tehuanaquense, se encuentran construcciones impresionantes como Calasasaya, ¿ya? Que es un templo, la pirámide de Acapana, el templete, ¿ya? Y ellos utilizan como característica arquitectónica la piedra. Son construcciones monumentales, enormes, megalíticas, ¿ya? Y un recurso interesante que emplearon los Tiahuanaco para poder reforzar eh, la unión de grandes bloques de piedra fue inventar un metal. Los Tiahuanaco inventan finalmente el bronce y con el bronce hacen grapas, ¿ya? Para unir los grandes bloques de piedra. Así que me parece importante tomar en cuenta esto cuando hablamos de la cultura tiahuanaco. Ese sería el caso de la arquitectura, ¿correcto? No sé si tienes alguna duda, Miyuki, encantado de poder recibir tus preguntas por el chat. Y pues de cualquier semana, tú tienes carta libre, ya Miyuki, de poder preguntar cualquier semana. Pregunta semana uno, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, considerando ya que hasta la semana número 5 llega el examen número uno. Así que yo atento a tus inquietudes y preguntas que tengas a bien realizar. Dice, profe, ¿podría resolver la pregunta 4 de la semana 4, por favor? Claro. A ver. eh, a ver. Muy bien. Vamos a ver aquí. Dame un segundito. Ujujú, ujujú. Ajá. Ya. Vamos a cargar. Dame un segundito nada más. Esto tiene su truquito. Tener paciencia. Ujujú. A ver. Aquí estamos. Semana 4. Voy a grabar aquí. Excelente. Muy bien. Y aquí abrimos la carpeta. Perfecto. Excelente. Abrimos la carpeta. Ten paciencia un poquitito mientras se va cargando. Segundito. Y pasamos aquí. Ya. Y paso por aquí. Y no se ve nada. A ver, un segundito. Ujujú. Mientras va abriendo, creo que está un poquito pesado, ¿ya? El archivo. De todas maneras, mientras va abriendo, ¿ya? Yo voy contándote la pregunta de la semana 4, ¿ya? Vamos a colocar. Sí, lo que pasa es que está un poquito pesado. ¿Mm? A ver.
Aquí lo tengo. Entonces, mientras carga, ya, aquí abro mi cámara. Listo. Entonces, mientras carga, ya. A ver, la pregunta número 4 dice, pregunta 4, ¿correcto? Ahora sí creo que ya abrió el archivito. Ahí está. Vamos a agrandarlo por acá. Vamos a compartir por acá y no se ve. ¿Por qué? No lo sé. Ujú, ujú. Cosas que se dan, cosas. Estas cosas pasan. A ver, ya. Dice, pregunta 4, que lo tengo. La pregunta 4, ya. A ver. Aquí tengo la pregunta 4. Dice así. En los periodos formativo, desarrollos regionales, horizonte medio, de la etapa prehispánica, surgieron sociedades en la costa y la sierra andina, que trajeron diversas formas de desarrollo. Con relación a las características de estos periodos, establezca el orden cronológico de los siguientes enunciados, ¿correcto? Esa es la pregunta, ¿ya? Entonces, sobre esa base, decir lo siguiente. A ver, muy bien, un segundito. Vamos a hacer un truquito para hacerlo más chévere. Ahí está. Es un pequeño truquito. Todo tiene su truquito en la vida. Ahí está. Voy a hacer esto. Y listo. Ujú. Entonces, como no me da chance, hacemos este plan B. Se llama plan de contingencia. ¿Te das cuenta? Ahí está. Muy bien. Ahí está. Entonces, aquí está. Tú lo puedes ver ya. Ahora sí, todo tiene solución en la vida. Muy bien. Dice así entonces, ¿ya? Dice, establezca el orden cronológico de los siguientes enunciados. La respuesta, como puedes ver tú aquí, es la E de nano, ¿correcto? Entonces, como la respuesta es la E de nano, ¿ya? ¿Cuál sería la primera? La 4 en romano. Predominio de las tumbas tipo cavernas en Paracas. Esto sería horizonte temprano. Luego vendría ya el 1 en romano, reinado del señor de Zipán en Huaca Rajada. Esto sería cultura moche, ¿ya? Luego vendría la 2 en romano, construcción del emplazamiento de estaquería. Esto sería cultura nazca. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la cultura nazca y la cultura mochica son simultáneas en el tiempo. La cuestión es entonces, ya con bastante precisión cronológica, ¿cuál es primero? ¿El señor de Zipán en Huaca Rajada o Estaquería en Nazca? Entonces, habría que indicar que más antiguo es el señor de Zipán, ¿ya? Y luego vendría Estaquería, que reemplazaría a Cahuachi. Y finalmente, la opción 3, que dice, decadencia del pueblo que construyó Calasasaya. Calasasaya, tú hiciste la pregunta en relación a la arquitectura Tiahuanaco, entonces Calasasaya es justamente una parte de la arquitectura de Tiahuanaco. Y aquí tienes la solución con más información, ¿ya? Señor de Zipán, Guacarrajada, 200-300 DC, mientras que esta quería, ya hablamos de el 500 DC. Entonces, como puedes ver tú, ya aquí tenemos la preguntita en relación a lo que tú hacías mención. Claro que esto tiene que ver mucho con la cronología. ¿No? A veces la cronología es bastante más compleja de lo que uno aparentemente cree que es.
¿correcto? Ahora, aquí tienes otra preguntita. Está bacana tu pregunta. Tienes carta libre, ya, para preguntar, estimada Miyuki. Vamos a ver con un segundito. Ajá, muy bien. Y quizás ahora sí. Ya, me dice, profe, los Tiahuanaco construyeron pirámides truncas, palacios y fortalezas, ¿verdad? A ver, cuando hablamos de Tiahuanaco, dentro de la arquitectura tiahuanaquense, ya, ellos construyeron, como se puede ver aquí vamos a ver aquí, otra vez, para que se pueda ver con calma y bonito, ya, aquí entonces, para que se pueda ver bonito y con calma, ya, el caso de los Tiahuanaco, ¿correcto? Cuando uno ve la forma arquitectónica de Tiahuanaco, ¿qué es lo que sobresale? Vamos a verlo aquí rápidamente, ¿correcto? Para un poco, a ver, seguir con la hilación. Dice pirámide trunca, sí. La pirámide de Acapana, como se puede ver aquí en este gráfico, es de carácter trunco. ¿Qué más? Palacios, sí, como el palacio de Calasasaya, ¿ya? Fortalezas también, ¿ya? Aunque esto de fortalezas es bastante relativo porque no olvidemos que Tiahuanaco no tiene soldados, no tiene armas y no tiene ejército. Así que lo de fortaleza es discutible, ¿ya? Eso sería más bien visto en culturas que sí son expansivas, de corte militar, conquistador, como la cultura Wari. Y yo que me pregunta luego, ¿ya? ¿Qué es esta quería? Ah, buena pregunta. A ver, mira tú, vamos a retroceder un poquitito por acá. Nos remontamos a la cultura Nazca. Ahí está. Entonces, arquitectura, Cahuachi, estaquería. Muy bien. A ver, estaquería es un templo de madera. Ya, es un templo de madera que se hizo con maderas de huarango. Son estacas, de ahí viene la palabra estaquería. El cuadernillo dice que estaquerías se encuentran actualmente, voy a leer literalmente el cuadernillo que tú tienes también en tu manito, ya dice textualmente que se encuentran 240 estacas clavadas, ¿ya? ¿Por qué tampoco? Porque los españoles cuando conquistaron el Perú, porque tenían que cocinar, que calentarse por el frío, etcétera, comenzaron a usar las estacas que conformaban la estructura de construcción de este templo de madera. Así que únicamente quedan 240 estacas en su lugar de origen. ¿Te das cuenta? Esa es un poco la intención, estimada Miyuki. A ver, dame un segundito y también vengo al toque, dame un segundito, voy a estar un segundito. Sí, estimada Miyuki, no, encantado. Ahí está, me dice, profe, ¿y las técnicas de Lascas en qué periodo se utilizó? Ah, buena pregunta también. A ver, a eso hay que remontarnos a la semana número 1. ¿Ya, Miyuki? A ver, te cuento. Semana número 1. ¿Ya? Cuando hicimos el tema de prehistoria, ¿ya? ¿Qué cosa tienes que recordar tú? ¿Ya? Tienes que recordar lo siguiente. ¿Ya? Número 1. Ya, lo que tienes que recordar es ya lo que viene a ser el paleolítico. Paleo, antiguo, piedra, ya.
Entonces es la piedra antigua. Esta piedra antigua, ¿cómo se trabaja? Se trabaja con la técnica de tallado, ¿ya? Uno talla la piedra, ¿correcto? Ya, a ver, entonces, ¿qué cosas son las lascas? Ya, no es tan complicado. Mira, si aquí tenemos piedra uno, piedra 2, ¿correcto? Tú golpeas, ¿qué se llama? Ya, tallado, ¿ya? En el tallado, las esquirlas que se desprenden de tallar la piedra, ¿ya? Esto, ¿qué cosa va a significar? Va a significar que esas esquirlas que se desprenden, ¿ya? Son las denominadas lascas. Entonces, la técnica de las lascas es la que se desprende del tallado, ¿ya? ¿En qué periodo se utilizó? En el periodo en el cual hay predominio de la piedra. ¿Dónde predomina la piedra? Paleolítico, piedra tallada, ¿ya? Paleolítico inferior, paleolítico medio, paleolítico superior, ¿ya? ¿Cuándo comienza a dejarse de usar técnica de lascas? En el neolítico, porque el neolítico es la piedra pulimentada, la piedra pulida. Ahí ya hay otro tipo de técnica. Ahora, tú me dices, ¿y en mesolítico? Buena pregunta. Mesolítico es un periodo de transición. Meso entre lítico, piedras, ya entre el paleolítico y el neolítico. Ahora, ¿qué es lo que caracteriza al mesolítico como etapa de transición? Bueno, digamos que el mesolítico como etapa de transición, ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mira, entonces, mesolítico, ya es meso entre ambas piedras, es una etapa de transición. ¿Qué es lo que caracteriza al mesolítico? Lo caracteriza un tratamiento de piedra muy particular, lo que se conoce como microlito, micro pequeño lito piedra. ¿Por qué? Porque las formas de instrumental lítico se han vuelto más sofisticadas y en consecuencia entonces, como ya acabó la hominización, porque ya no hay más hominización, todo acaba en el Paleolítico superior, entonces los grupos de seres humanos requieren una mayor demanda de recursos y eso implica un mayor desarrollo tecnológico en el tratamiento de la piedra. Ya aparece el microlito. El microlito, ¿para qué sirve? ¿Sirve para la casa? Sí, pero principalmente sirve para la pesca, ¿ya? Porque, por ejemplo, con microlitos es que se ha podido ya tener anzuelos. Los anzuelos son hechos de piedra, pero muy pequeñita, ¿ya? Entonces es importante tomar en cuenta el papel que tiene lo que se conoce como el microlito, como forma muy importante del periodo en el tratamiento de la piedra, ¿correcto? Entonces, esa sería un poco la, la inquietud al respecto. Ahí está, me dice, profe, ¿en qué periodo comienza la caza selectiva? Ah, buena pregunta. A ver, vamos a ir por partes. Otra vez. Muy bien. A ver, la caza, ¿ya?
que es la actividad propia del Paleolítico, ¿ya? En el cual me dice, ajá, a ver, dice, bueno, lo que ocurre, a ver, vamos, primero te respondo la primera y luego pasamos a lo otro, ¿ya? A ver, eh, lo que ocurre es que la caza es una caza inicialmente indiscriminada, ¿ya? Porque hablamos que la economía del Paleolítico es depredadora, de subsistencia y parasitaria. Hola Stephanie, ¿cómo estás? Buenos días. Estamos aquí en la sesión de tutoría, ¿ya? Como sabes tú muy bien, no tenemos disponibilidad para escuchar con el micrófono abierto, ¿correcto? Pero sí hay la posibilidad de que tú puedas escribir, ¿ya? En el chat y sobre esa base poder nosotros absorber tus dudas y preguntas. Así que cualquier tipo de duda, Stephanie, encantado de poder absolverla a través del chat. Entonces, volví al punto original, lo que me preguntaba Miyuki. Mientras tanto, tú, Stephanie, si tienes una duda, bacán. Puede ser de cualquier semana. Yo estoy presto a responder preguntas de la semana uno, semana 2, semana 3, semana 4 y semana 5, tomando en cuenta que el examen número uno, que es el 18 de mayo, es de, de la hasta la semana 5. Así que hay que estar muy al tanto con todo lo que ustedes sugieran. A ver, entonces vuelvo al punto original. ¿Cuándo comienza a haber una caza selectiva? ¿Qué implica la caza selectiva? Implica que tú cazas selectivamente con un objetivo e interés, ¿correcto? Entonces, ¿cuál sería ya el objetivo e interés? La domesticación. Se dan cuenta, tú vas cazando selectivamente a quiénes. Vas cazando principalmente a los machos para comer, pero a las hembritas no, porque tienen el sentido de reproducción. Entonces, sobre esa base, lo que haces tú es hacerlo selectivamente, ¿ya? Hacerlo selectivamente, no con ánimo de justamente domesticarlos. ¿Y esto se debe a qué? Debido al cambio climático, el paso del Pleistoceno, que es frío glaciar, al Holoceno, que es cálido, ¿ya? Los animales se van los animales van a tender a reducirse. Y si pueden ser más pequeñitos, entonces los animales pueden ser domesticados. Ujú. Muy bien. Ahora, viene la segunda pregunta. A ver, un segundito. Un segundito, por favor.
Ya, ahora sí. Ahora, haces mención, me dice aquí, a ver, me dice, Carla, ¿qué tal? A ver, vamos a ir por partes. Me dice, tan, 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 ahora sí me dice, ya, estamos con Miyuki, luego al tocar, sí, más rápido, ¿ya? A ver, dice, también se le conoce como técnica de la evaluar, vamos a ir por partes. Dice, las técnicas, tan, 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 tan. A ver, a ver, un segundito. Ya. Entonces me dice, también técnica de la evaluar, eso hay que tomarlo, y se usa la piedra achelense. A ver, estos términos como achelense, magdaleniense, etcétera, son producto de una serie de cuevas que quedan en Francia, que son propias del periodo paleolítico. Entonces, ahí hay que precisar que dependiendo ya de qué sitio estamos nosotros hablando, podemos tomarlo como elemento de referencia. ¿Ya? Pues es interesante ver estos elementos de manera particular. Carla me dice, entonces durante todo el Paleolítico es caza indiscriminada y recién a partir del Mesolítico hay caza selectiva. Ah, buena pregunta, excelente, claro que sí. La caza selectiva se da principalmente cuando tú tienes un objetivo de domesticación. Dice, Miyuki, creo que en el Mesolítico inicia la domesticación y en el Neolítico ya es ganadería. Vamos a ir por partes, ¿correcto? A ver, mm, ¿qué es lo que ocurre? Hablamos de Mesolítico como etapa de transición entre el Paleolítico y el Neolítico. ¿Qué es lo que genera? Cambio climático. ¿Qué cosa produce el cambio climático? Lo que produce es ya la desaparición de la megafauna, megaterio, esmilodonte, mastodonte, tigre diente de sable, oso perezoso, etcétera, desaparecen ya producto del cambio climático, o sea, es el clima más cálido. Entonces, tú puedes domesticar. Domesticación de plantas, horticultura, se practica en huertos. Domesticación de animales se practica en corrales, ¿ya? Entonces, vamos al caso animal, ¿ya? La caza ya no puede ser indiscriminada, tiene que ser selectiva para poder domesticar determinados animales. Por eso, muy bien lo que tú dices, Miyuki, haciendo mención que Mesolítico inicia la domesticación y el Neolítico es la economía productora. O sea, hay varios tipos de economía. Una economía depredadora, Paleolítico, una es economía eh, domesticadora, que es Mesolítico, y otra es economía productora, ¿ya? Y aquí tienes tú dos actividades de producción. Número uno, la agricultura, ¿ya? Y número dos, la ganadería son formas de una economía de corte productivo, ¿ya? En el cual, por primera vez, el hombre puede producir más de lo que puede consumir. En consecuencia, entonces, ya se produce el excedente. ¿Qué hace con el excedente? Lo intercambia. ¿Cómo se llama el intercambio? Trueque. ¿Ya? ¿Por qué no comercio? Porque no hay moneda. Entonces tiene muchas restricciones. ¿Correcto? Aquí también estamos varios hoy día, estamos chévere. A ver, estamos aquí, Miyuki, que ha hecho varias preguntas bien interesantes. Carla, que ha comenzado también con el pie derecho, haciendo preguntas bien bacanes. ¿Ya? Y tenemos a Stephanie, que espero no pregunte prontamente. Yo estoy atento a sus inquietudes y preguntas. Anímese a preguntar cualquier semana, como les vengo indicando. Puede ser de la semana 1 a la semana 5. No hay ningún problema al respecto. ¿Ya, chicos? A ver, me dice Carla, entonces la uricocha sería casi indiscriminada. Ajá. A ver, hay que diferenciar, ¿ya? Una cosa es el escenario, ¿ya? Donde se envuelve la historia universal y otra es el escenario donde se encuentra, ¿ya?
la parte correspondiente a Historia del Perú. Para diferenciar términos, lo que universal se denomina paleolítico, nosotros en Perú le decimos lítico, ¿ya? Lo que, lo que para universal se denomina mesolítico, nosotros le decimos arcaico inferior. Y lo que para universal es neolítico, nosotros le decimos arcaico superior. Entonces, cuando hacemos mención ya de el tipo de cacería lauricocha, a ver, aquí hay un par de cosas bien bacanas. Número uno, cuando hablamos de lítico, hablamos de dos grandes tradiciones. La tradición paijanense, por el peso que tiene Paiján, ¿ya? Y la tradición lauricochense, por el peso que tiene Lauricocha, ¿ya? Departamento de Huánuco. Entonces, aquí es importante, ¿ya? Esta casa indiscriminada, que lo va definiendo de manera muy particular, ¿no? ¿Qué implica la casa indiscriminada? Implica un sentido de depredación, ¿ya? Sin mayor cuidado en torno a que puedan acabar con los recursos. Eso es. A ver, me indica Miyuki, profe, dijo que el arcaico inferior en Perú es como el neolítico. No, 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 no. Lo que yo decía era que el arcaico inferior es como el mes, o sea, para que ustedes tengan como una especie de recurso mnemotécnico, ya, cómo recordar información, podemos decir, ya, buscando algún tipo de vinculación, ya, para que ustedes puedan manejar información y recordarla, ya. Si decimos paleolítico para universal, decimos lítico para el Perú. Si decimos mesolítico para universal, decimos arcaico inferior para el Perú. Si decimos neolítico para universal, decimos arcaico superior para el Perú. Hay similitud, no es que sea lo mismo ni que guarde las mismas características, sino hay similitud entre una y otra. Listo, entonces si tienen más preguntas, encantado. Yamiyuki, encantado. Gracias por tu participación. Si tienen más preguntas, encantado de que yo las pueda resolver. Como le digo, ustedes propongan cualquier semana, semana uno, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, porque hasta la semana 5 viene el examen número uno. Además, yo les digo, chicos, si ustedes quieren prepararse bien, pueden ustedes adquirir estos tomitos que venden, ¿ya? Que venden fuera de la pre, ¿ya? Ustedes pueden comprarlo de manera más económica, por ejemplo, en la puerta 2. ¿Dónde es la puerta 2? La que cruza Universitaria con Venezuela.
Ahí tienen recopilado en estos tomitos. Hay tomito de examen 1, tomito de examen 2, tomito de examen 3 y tomito de examen número 4. Lo digo con qué objetivo, de que ustedes tengan pues una adecuada preparación, ¿correcto? A ver, me dice Carla, profe, explica un poco más de la cultura. Bueno, a ver, en primer lugar, no es cultura paijanense ni lauricocha, son sitios arqueológicos, ¿no? Cultura es algo más sofisticado. Pues en ese caso, ya, Paiján, a ver, en el Lítico, los dos sitios más importantes son el sitio de Paiján y el sitio de Lauricocha. Comencemos en primer lugar con el sitio de Paiján, ya que Carla, haces mención tú al respecto de esto. A ver, vamos a ver si aquí tengo la semana 1. La semana 2 sería, mil disculpas. Aquí está. Ojalá que se pueda ver la semana 2. Lo bueno que acá se guarda todo en los archivos. Es una ventaja. ¿Ya? Ahí está. Entonces, este es un material que yo utilicé con más información. Como ustedes pueden ver, son 41 imágenes, ¿ya? Esto equivale entonces a la semana número 2, ¿correcto? Ahí está, Paiján. Entonces, para que tengamos una idea, Paiján fue descubierto por Rafael Larco Hoyle. ¿Dónde se encuentra Paiján? En el departamento de la Libertad. ¿Qué cosa encontramos? En Paiján encontramos, voy a hacer aquí con rojito, ya, encontramos esto. Esta es una punta proyectil con pedúnculo. ¿Dónde es el pedúnculo? Está aquí. El pedúnculo es como un asta de bandera, ¿ya? Que permite, que permite poder fijar, ¿ya? Poder fijar la punta de la piedra en una base, haciendo que ésta no se caiga. Entonces, como ustedes pueden observar, ¿ya? Y la base es el pedúnculo. Un segundo rasgo propio de el sitio de Paiján es que su punta tiene ya hendiduras a ambos lados, lo cual quiere decir que tenían una intención de uso específico. ¿Se dan cuenta? Ya. Junto con esto vamos a encontrar en Paiján los restos humanos más antiguos de la costa peruana. ¿Ya? Y además son restos que están completos. Aquí quizás no se ve muy bien, ¿ya? Pero aquí en la imagen se ve mejor. Como ustedes pueden ver aquí, ¿ya? Son restos completos que están ubicados, ¿ya? En posición flexionada y envueltos en esteras, ¿correcto? En consecuencia, entonces, eso es prueba de lo que se conoce como tradición. ¿Qué es una tradición? Ya es un estilo de vida. Cuando decimos tradición paijanense, es el estilo de vida paiján. Ujú. Ya. Entonces, ese sería el caso paiján. Lauricocha es la gran tradición de la sierra, estilo de vida serrano periodolítico. Lauricocha fue descubierto por Augusto Cardich en el departamento de Huánuco. Aquí tú vas a ver pinturas rupestres como las de Chaclarraga, que es esta que está aquí, la imagen, ya, como se puede ver siempre en pintura rupestre, son escenas de caza, ya. Uno puede llamarlo pintura rupestre,
¿ya? O parietal. Parietal viene de pared, rupestre viene de piedra, ¿ya? Son restos humanos incompletos, los más antiguos de la sierra. ¿Cuántos son en total? Son 11, ¿ya? ¿Por qué están incompletos? Eh, Se especula, ya que está justamente Lauricocha, el recinto de Lauricocha, que es este que está aquí, ya que está en la parte inferior de una montaña, que es esta que está aquí, es una cueva, ya. Aquí lo que se ha encontrado es pintura rupestre, ya escenas de caza, ¿no? Y mucho artefacto lítico, que lo va a caracterizar. Ahí me dice, ¿la Auricocha tenía caza selectiva? Me dice Carla. No, porque la caza selectiva es producto de un proceso, ¿ya? En el cual uno va cazando selectivamente con el objetivo de poder obtener algo del animal. Mayormente se cazan a los machos, los cuales son comidos, y las hembras no, porque tienen la cuestión de la fertilidad y la reproducción. Es por ello entonces que cuando hablamos ya de Lauricocha, ellos son lítico, no son arcaico, ¿no? Y en arcaico podemos ver un poco más detenidamente esto. Pero estamos hablando acá del lítico. Perfecto. A ver, me pregunta Carla, ¿Nanchot ya sería caza selectiva? Ah, buena pregunta. Y ese es otro periodo histórico. Cuando hablamos de Nanchot, fue descubierto por Tom Dillehay, ¿ya? Que es un arqueólogo norteamericano. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en el Caico inferior? Como decía más temprano, lo que vamos a ver es cambio climático. Ahora pasamos a ver otras formas económicas, ¿ya? Ahora lo que vamos a ver es que, ¿ya? Hay una cacería selectiva, ¿ya? Que va a permitir, en ese caso, entonces, la domesticación, ¿ya? Aunque, en el caso de Nanchot, departamento de Cajamarca, lo importante que debes tú recordar, más que la cuestión animal, nosotros cuando elaboramos el cuadrito, ya dejamos bien en claro el rasgo más representativo. Entonces, como ustedes pueden ver, ya cuando vemos Nanchot, ¿qué es lo que más sobresale en Nanchot? Más que su domesticación de animales, que no abundan tampoco en la costa norte, pero que se abundan, ya, eso vamos a verlo más adelante en otras partes del Perú. Así que hay que tomar en cuenta esto también, ¿ya? Entonces tú me preguntas, si Nanchot es caza selectiva, bueno, lo importante en Nanchot no es tanto la cacería. Cacería, por ejemplo, es telarmachay, ¿no? Eh, y más que telarmachay, cacería, la domesticación del proceso. O sea, tú vas cazando selectivamente y en esta cacería selectiva tú comienzas a domesticar, ¿ya? ¿Quiénes van a ser parte de la domesticación? Básicamente las hembras, ¿ya? Aquí se consume tres tipos de animales, ¿ya? Se consume los camélidos, llama, alpaca, vicuña, guanaco, etcétera. Se consumen, ¿ya? Los cérvidos, que son los venados, y se consume el cuy, ¿ya? Así que esos son los tres productos importantes a ser tomados en cuenta.
No, encantado, encantado, Carla, encantado. Aquí estamos con Miyuki Licota. ¿Cómo estás, Miyuki? Encantado que estés aquí con nosotros. Como le digo a los demás compañeros, ya, yo no puedo escuchar tu micrófono si lo abres, tu audio, ya, pero, pero sí puedo leer tus preguntas que hagas en el chat. Así que si tienes alguna pregunta de la semana 1 a la semana 5, te invito que se ha abierto mi puerta. Lo que pasa que mi pequinés, que es travieso, le gusta hacer sus travesuras aquí en mi biblioteca, entra, me ha abierto la puerta, ¿no? Es un bandido, ¿no? A ver, entonces, ustedes tienen carta libre para presentar, ya chicos, presentar alguna pregunta que tengan a bien hacer. Y de cualquier semana, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5. No hay ninguna diferencia al respecto. Ujú. A ver, anímese, anímese cualquier semana, ya estimados estudiantes. A ver, estoy al tanto. Ahora, un poco andando en la pregunta sobre Nanchot, ¿correcto? En Nanchot, ¿qué es lo interesante? Lo interesante son las viviendas en Nanchot. ¿Por qué? A ver, aquí yo tengo una imagen de Nanchot, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, este es Nanchot, ¿correcto? Sí, Nanchot es un sitio, depende cómo se conserve arqueológicamente. Entonces, lo que vemos en Nanchot, que las viviendas son rectangulares, no son hechas de paja, como se puede ver aquí, con techo cónico o techo cuadrangular trunco. No, en el caso de Nanchot Cajamarca es rectangular y fuera de la vivienda es en un extremo, ¿ya? Donde se procede a domesticar las plantas. ¿Listo? Que es lo que vamos a ver en Nanchot. Ujú. Así que anímense, chicos, a hacer preguntitas si fueran tan gentiles. A ver, aquí tenemos otra pregunta. Me dice Miyuki. Claro que sí, encanta. Aquí tenemos dos preguntitas. ¿Eh? A ver, este sería semana número 3, la 76, y la semana número 5, la 77. Vamos a leerlo con ustedes para poder resolver. Dice, Chihuanti, considerado el primer emperador histórico de China, quien logró centralizar el poder, unificando la escritura, el comercio y la moneda, además de iniciar la construcción de la Gran Muralla China, su ascenso como emperador fue consecuencia de, a ver, este es examen de pre-San Marcos, ¿correcto? A ver, a ver, a ver.
Muy bien. Este debe ser, este es de los últimos años. Aquí lo encontré, ¿ya? Este es de el 2022-2, ¿correcto? Entonces, dice así, su ascenso como emperador fue consecuencia de la alianza comercial estratégica que entabló con las familias nobles de China. No. La conquista brutal y definitiva que lideró sobre las tribus mongoles del norte, eso es bastante muy tardío. Los planteamientos de Confucio, que fueron la base de su política estatal, no, porque él no es confuciano. La formación de una confederación para expandir el comercio de la seda, no, y la seda es bastante más tardía, es de dinastía Han. La última, los conflictos por el poder durante el periodo de los reinos combatientes, sí. En los reinos combatientes, donde hay hierro, va a ser un periodo de extrema violencia, donde 7 reinos van a entrar en conflicto, ya provocando un baño de sangre en toda China. Entonces, para responder a ese baño de sangre, ya buscando la paz, es que surgen estas filosofías de corte moral, como el confucianismo y el taoísmo. ¿Ya? Estamos hablando del periodo de los reinos combatientes. Entonces es los conflictos por el poder durante el periodo de los reinos combatientes. ¿Ya? Uno de los reinos es justamente, ¿ya? El que proviene Chi Huan Ti. Entonces la respuesta aquí sería la E de Nano. ¿Ya? Después de los reinos combatientes vendría, ¿ya? La dinastía Chi. ¿Ya? ¿Dónde está el famoso Chi Huan Ti? ¿Correcto? Que es comúnmente llamado el primer emperador chino. ¿Por qué? Porque Chi Huan Ti fue el que unificó China. ¿Correcto? ¿Ya? Dinastía Qing. A ver, entonces, pregunta número 76. Ahora hagamos la pregunta número 77. Dinastía Qing, ¿ya? A ver, pregunta 77 dice así. A ver, ahí me detengo. Dice, luego de poner fin al periodo monárquico, la República Romana inició su proceso de expansión territorial con la conquista de diversos pueblos de la península itálica y el mar Mediterráneo. Las conquistas sobre estos pueblos trajeron como consecuencia grandes riquezas para la sociedad romana, pero de manera desigual, ¿ya? Ya que unos se beneficiaron y otros no se beneficiaron, ¿ya? Para tratar de resolver este problema, los sectores populares vendían sus propiedades, ¿ya? Para pagar sus deudas. Eso es falso. Los hermanos Graco impulsaron reformas para favorecer a los plebeyos. Ese es correcto, pero dice, para tratar de resolver este problema, ¿ya? Dice la B de bueno, los hermanos Graco impulsaron reformas. Esa es la respuesta correcta para favorecer a los plebeyos. Ustedes saben muy bien que hay 2 hermanos Graco, ¿correcto? ¿Ya? El hermano mayor, un segundito que mi mascotita quiere salir, quiero tomar aire con su hermanita, ¿ya? Son 2 hermanos Graco. El mayor, que es Tiberio Graco, que es el que propone la ley agraria, que es el reparto de tierras a la plebe del ager publicus, que son las tierras del Estado, y el hermano menor, que es Cayo Graco, que es el que propone la ley frumentaria. Frumentaria viene de frumentum. Frumentum quiere decir trigo. Ese reparto de trigo a bajo precio a la plebe. Entonces, en ese caso, la respuesta, la B de bueno. El Senado entregó todo el ager públicos al pueblo. No, por el contrario, se opuso a eso. ¿Se estableció la ley de las 12 tablas que tabla de igualdad jurídica? Sí, pero eso no tiene que ver con la etapa de expansión, tiene que ver con
la diferencia de privilegios entre patricios y plebeyos. ¿El partido senatorial impulsó reformas para beneficiar a los sectores populares? No. El partido senatorial es el partido de los patricios. Impulsa reformas en favor de los patricios y no de los plebeyos. ¿Correcto? Muy bien. Un segundito. Muy bien. Entonces, esa sería la respuesta. Vamos por acá a ver. Ahí está. No, encantado, Miyuki, encantado. Si tienen más preguntas, háganlas. Yo encantado que ustedes puedan presentar inquietudes y preguntitas. Yo más que gustoso, encantado de responderlas, ¿ya? Anímense, Stephanie, Miyuki, encantado de poder resolver sus preguntitas. Muy bien. A ver. No, encantado, encantado. Muy bien. Anímense, anímense, ¿no? Como les digo, estamos preparándonos para el examen número 1. Ya ustedes tienen que tener una estrategia. Yo les recomiendo siempre comprarse estos tomitos que están aquí. Aquí está justamente la pregunta que me hizo Miyuki, aquí aparece, ¿no? El 2022-2, ahí está, ¿no? 2022-2, están las preguntitas, una sobre China y otra sobre la República Romana. En ese mismo examen viene una pregunta sobre Grecia, de un mapita, ¿no? De un mapita, que es sobre Grecia. Y luego viene una pregunta de Egipto, ¿no? Así que yo encantado de poder responder sus inquietudes y preguntas. Perfecto. Un segundito entonces, un segundito. Mientras van pensando, nueva pregunta.
Ya, demos un segundito entonces. Ahí está. Ahora sí. Entonces, aquí viene la pregunta que justamente me has hecho tú, estimada Miyuki. Ya, aquí va. Dice así. El siguiente mapa muestra el desarrollo geográfico del mundo griego en la Edad Antigua, en función de las colonias, metrópolis, expansión y colonización griega señalados. Aquí se puede ver en este mapa, bueno, ahí no hay mucha claridad, mil disculpas, ya es lo mejor que he podido presentar en esta imagen. Vemos ahí que aquí al centro dice Grecia, ¿ya? Y luego vienen todas estas líneas, que es la forma como se expande, coloniza justamente las polis griegas. ¿Ya? Ese es punto número uno. Pero la pregunta es esta que está aquí. Ahí está. Entonces, dice así. El siguiente mapa muestra el desarrollo geográfico del mundo griego en la Edad Antigua, en función de las colonias, metrópolis, expansión y colonización griegas señalados. Se puede inferir que, entonces, a partir del mapa que he presentado anteriormente, la respuesta sería la A de alto. Las ciudades-estado practicaban el comercio sobre las aguas del mar Mediterráneo en el periodo arcaico. ¿Ya? A ver, ¿por qué sería esta respuesta y no otra? Porque en el periodo arcaico, y esta es semana número 5, ¿correcto? ¿Qué cosa observamos? Observamos el llamado fenómeno de colonización. Entonces, en Grecia, ya en la etapa arcaica, ya viene la expansión griega por la colonización en el Mediterráneo. La B dice, ¿los griegos sometieron a todos los pueblos aledaños al Mediterráneo convirtiéndose en un imperio? No. Y si lo fueron, fue en la etapa de Atenas, que fue bastante tardío, y eso fue la Grecia clásica. ¿Los líderes políticos fundaron nuevas colonias para poner en práctica la democracia como forma de gobierno? No, porque la democracia es un proceso de, que se da en Atenas paulatinamente. No se comienza con monarquía y se termina con democracia. De dedo. Los pueblos del Mediterráneo, como los fenicios, etruscos y egipcios, se unieron para derrotar a los griegos. Ese es falso también, ¿correcto? Hubo invasiones de distintos pueblos, pero fenicios, etruscos, egipcios, no. Finalmente, las colonias del Asia Menor desarrollaron un comercio fluido con los pueblos de la zona de Cartago. Bueno, las de Asia Menor sí tuvieron un gran comercio, pero con Cartago eso sería pues bastante tardío. Y así que en ese caso, respuesta la A de alto, ¿correcto? Eso es lo que te podría yo comentar, estimada Miyuki. Ahí está. ¿Qué te parece? ¿Mm? Entonces tenemos una preguntita, una respuesta a una inquietud que tú tenías. Ya, como todo se puede hacer, ¿no? Esa es la ventaja de, de la informática, ya, que uno puede, pues, utilizar indistintamente este sistema. Y ayuda mucho, ¿no? Para las preguntas y todo, ¿ya? Así que, en ese sentido, ¿qué tal? ¿Qué tal, Miyuki? ¿Todo bien? ¿Alguna duda, inquietud? ¿Con quién más estamos aquí? Estamos con Stephanie. ¿Cómo estamos, Stephanie? ¿Alguna duda? Me escriben por el chat si fueran tan gentiles. Ujú. A ver, vayan mandando preguntas, ¿ya? Por favor. Ahorita vuelvo al toque. Deme un segundito. Bueno, Sí, vas a la casa, no te paro. Y no puedes comer nada. no podemos explicar. No, no puedes. No siempre estás ahí con eso de que no puedes comer y estás ahí. Sí, yo te paro.
Entonces, volvemos a la clase. Muy bien. A ver, ¿alguna inquietud, duda, pregunta? Cualquier semana, no hay ningún inconveniente al respecto. Puede ser semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5. Cualquier semana es bienvenida. A ver, chicos, anímense a preguntar. Mientras tanto, se van animando ustedes a preguntar. Aquí yo tengo mi material ya de la semana número 5, que es justamente la que ustedes están desarrollando en clase actualmente, ¿ya? Así que un poco presentemos la clase, ¿ya? De esta semana, que es Grecia y Roma, ¿ya? Mientras se van animando a preguntar, ¿ya? Sobre la presente semana. Chicos, muy bien. Ya, entonces comenzamos, ¿ya? Por acá, arrancamos entonces con Grecia, ¿ya? Primero, captar que cuando hablamos de Grecia, hablamos de las regiones griegas, el marco geográfico. Tienes tú una Grecia continental, que es esta que está aquí, los Balcanes, ¿ya? Tienes una Grecia insular, ¿ya? Que son las islas como la isla de Creta, por ejemplo, ¿ya? Tienes tú una Grecia jónica, que es esto que está aquí, la parte de Asia Menor, y una Magna Grecia, que es la península itálica, que es esta que está aquí, destacando Sicilia como la más importante y representativa. ¿Listo? Punto número uno. Punto número dos, tenemos aquí las civilizaciones egeas, ¿ya? Entonces, en ese caso, son las civilizaciones egeas, ¿ya? O prehelénicas, ya que es el término más usual. Es decir, ellos no son griegos en el sentido literal de la palabra, ¿correcto? Muy bien. Ya. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ya comencemos entonces con las civilizaciones prehelénicas, que no son griego propiamente dicho, ¿correcto? Número uno, ¿ya? Se encuentra la civilización cretense, también llamada minoica, ¿ya? Por el rey Minos. Se puede recordar mucho el famoso mito o leyenda de Teseo y el Minotauro, ¿correcto? Número uno. Y dice, "Mal criallo". Ya. Número uno, ¿correcto? Se llama también cultura cretense porque se desarrolló en la isla de Creta. El centro es el Palacio de Nosos, que es el más importante de todos. ¿Ya? Su característica es que son palacios, ¿ya? Que no están amurallados, son eminentemente pacíficos. Se caracterizan por la talasocracia. ¿Qué cosa es la talasocracia? El dominio marítimo comercial. Como están ubicados en una isla, ya ellos se caracterizan por el dominio marítimo, ¿correcto? Ahora, esta importante civilización fue culminada con la invasión aquea. Los aqueos son indoeuropeos o arios,
¿ya? Un grupo se va a la India, Indo, otro grupo se va a Europa, europeos, que son los micénicos, ¿ya? Ellos traen bronce, ¿ya? Los micénicos aqueos, ¿por qué se llaman así? Bueno, pues se llaman micénicos por Micenas, ¿ya? Que es justamente su ciudad, que fue construida en las partes elevadas, Acrópolis, ¿correcto? Acro, altura, polis, ciudad de altura. Está amurallado, son guerreros, y este periodo destaca por la guerra contra Troya, que tiene carácter, ya, básicamente, esta guerra, ya, es una guerra de carácter comercial y territorial, control del Mar Negro, ¿ya? Finalmente, otra oleada de dorios, jonios y eolios invadieron a los aqueos, provocando su caída, ¿ya? Ahora, entonces, para concluir nada más, Micénica se llama por Micenas, que es la ciudad. Y Aquea se llama así porque es el nombre que le pone Homero en la Ilíada y la Odisea. ¿Listo? ¿Ya? Eso es lo importante a ser tomado en cuenta. Ya que tenemos algunas imágenes, como el Palacio de Nosos, que muestra el pórtico del norte, donde se puede apreciar la pintura de un toro, ¿no? Hay que calar mucho este famoso mito de Teseo y el Minotauro de manera particular, ¿ya? Luego tenemos aquí un poco más algunas imágenes donde se encuentra la civilización minoica, Creta, aquí está la isla, ubicación estratégica. Tenemos aquí imágenes más amplias del Palacio de Nosos, como ustedes pueden ver aquí, 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 ¿correcto? También tienen ustedes aquí la imagen del toro, la tauromaquia, ¿ya? Que es un acto rituálico para demostrar valentía, ¿ya? Aquí está Micenas, ¿ya? Como lo invade Creta, ¿no? Esta oleada invasora. Ahora, ya dejaron de ser prehelénicos porque no son griegos y ahora pasamos a ver ya su condición de griegos propiamente dicho, ¿correcto? Muy bien. Ya. Entonces, pasemos a ver la edad oscura. ¿Listo? ¿Qué ocurrió aquí? Aquí, dentro de grupos invasores, ya como ustedes pueden ver, eolios, jonios, ya, dorios, ya. Entonces, dentro de estos grupos invasores, los dorios, del cual descienden los espartanos, como pueden ver ustedes aquí, llevaron el hierro. Ellos son indoeuropeos o arios, ¿correcto? Muy bien, ¿ya? Esta etapa se llama oscura porque es un periodo, ¿ya? De estancamiento producto de las guerras. Estas guerras genera gran inestabilidad y migraciones. Estas migraciones hacen que los grupos ya se vayan reacomodando en el espacio. ¿Ya? Aquí dice entonces, el nombre se debe a la escasez de fuentes escritas y la falta de información para reconstruir este periodo importante de la historia.
¿ya? Ahora, lo que viene luego es la llamada Grecia arcaica. Aquí se da la formación de las polis. ¿Qué son las polis? Las polis son ciudades-estado, ¿ya? Que hablamos de una cantidad considerable, unas 80 por lo menos polis, ¿correcto? Ya, entonces, ya, las polis son autónomas, independientes y rivales entre sí, pero a pesar de que están constantemente en pugna y contradicción, ya también se caracterizan por su unidad. ¿Sí? ¿Cuál es lo que le brinda unidad? El idioma, todos hablan griego. La religión, todos tienen y aceptan como suprema divinidad a justamente Zeus y tienen y comparten costumbres y tradiciones. Yo diría también la historia, es una historia común. Se dice que Heleno es el mítico fundador de esta imponente cultura. Esta etapa del periodo arcaico es el periodo de las colonizaciones, cuando se van extendiendo por todo el Mediterráneo, fundando colonias, ¿ya? Lo que vendría luego es la Grecia clásica. La Grecia clásica va a estar marcado por tres momentos importantes. Número uno, las guerras médicas. Número dos, el Silo de Pericles, ¿ya? Y número tres, ya las guerras del Peloponeso. Más allá de esto, es la etapa de apogeo de las polis. Aquí destacan Atenas y Esparta, que son una especie de ojos y oídos de Grecia. Es un periodo de grandes conflictos, como les indico entonces, ya vamos a ver grandes conflictos como las guerras médicas, las guerras del Peloponeso. ¿Listo? Muy bien. Ya, entonces son grandes conflictos, es un periodo de apogeo cultural. Aquí se puede ver en medio de estas dos guerras que acabo de mencionar lo que viene a ser el siglo de oro, siglo de Pericles. Y terminamos con el periodo helenístico. Ya, esta es la expansión macedónica donde va a destacar las grandes conquistas de Alejandro Magno, el más grande conquistador de toda la historia. ¿Ya? En la etapa de desarrollo de la cultura helenística, donde se difunde lo griego en Oriente. Complementariamente, habría que mencionar también, ya que tras la muerte de Alejandro Magno, el imperio se dividió en tres y no pudo permanecer unido tras la muerte de Alejandro llamado el Magno. Entonces, aquí tenemos, como se puede ver, la expansión macedónica, Alejandro Magno, la cultura helenística, ¿qué cosa es? Es la difusión de lo griego en Oriente. Alejandro Magno era pues un gran admirador de la cultura de Oriente y por ello mismo ya va a ser ya que
que va a hacer que por ejemplo, destaque la famosa ciudad de Alejandría en Egipto, que se va a convertir en el foco cultural de todo el mundo griego, desplazando incluso a Atenas. Ahí está, estamos aquí hablando de Atenas exactamente. Comencemos con Atenas. A ver, arranquemos. Ciudad-estado fundada por los jonios. Recuerden ustedes a los invasores indoeuropeos arios, jonios, dorios, eolios. Ellos dicen ser, ellos dicen ser descendientes de justamente ya Heleno, el mítico fundador. Son sus hijitos de Heleno, mítico fundador de Grecia. ¿Ya? A ver, en el caso de Atenas fue importante ser una potencia naval y una potencia comercial. Se ubicaba en la región del Ática. Como hemos dicho ya más temprano en la clase, ya, a ver, un segundito. Ya, a ver, entonces, Grecia se ubica una parte importante en la península de los Balcanes. La península de los Balcanes es una península grande, ya, que se divide en subpenínsulas. Una de ellas es el Ática, ¿ya? Atenas pasó por distintos sistemas de gobierno, ¿ya? El más antiguo fue la monarquía, donde sus reyes se llamaban basileus, que se comportaban de forma bastante despótica. Luego va a venir la aristocracia, ¿ya? Donde los basileus van a ser destronados por los arcontes, que son como magistrados, ¿ya? Aquí destaca como arconte Dracón, ¿ya? De él viene la palabra draconiano, que significa severo. Dracón va a dar un código severo buscando superar los conflictos en Atenas. Luego viene la timocracia. Solón estableció la timocracia, este legislador establece lo siguiente. En las aristocracias, ya, en las aristocracias, en las aristocracias, ya, se determina tu posición social por tu nacimiento, tu estirpe, tu sangre, tu abolengo. Mientras que en la timocracia se determina tu posición social por tus recursos económicos, ¿ya? Eso va a decir el famoso Solón, ¿ya? Complementariamente con esto, ¿ya? La aristocracia no quiere perder los privilegios que tiene y por eso surge la tiranía. Aquí destaca el famoso Pisistrato, ¿ya? En la tiranía, ¿ya? Pero ya Atenas había experimentado estos cambios y es por ello que buscan algo ya que permita una mayor participación. Y Clístenes establece la democracia, ya que implica ya el hecho de elegir y ser elegido, participación, ¿correcto? Ya, es decir, entonces
los sistemas de gobierno históricos de Atenas. Organización social de la democracia. Comencemos con los ciudadanos. A ver, para ser ciudadano y tener todos los derechos políticos, tienes que ser hombre, ¿ya? No mujer. En segundo lugar, ¿ya? Tienes que tener padres y madres de Atenas, ¿ya? Y finalmente, haber nacido en la propia Atenas. Los metecos son los extranjeros, ¿ya? Eran, eran libres, pero sin derechos a la ciudadanía. Es decir, no tienen derechos políticos, pero sí pueden ejercer derechos económicos. Pueden dedicarse al comercio o la artesanía. Finalmente, los esclavos tienen dos tipos de propiedad. Uno, pueden ser propiedad del Estado, obtenidos en una guerra, y en segundo lugar, pueden ser propiedad de particulares privados, ya que pueden ser adquiridos en un mercado de esclavos. ¿Correcto? Muy bien.
Ya. Entonces, ya, aquí tenemos los esclavos, que pueden ser propiedad del Estado o comprados de manera particular por privados en un mercado. Tenemos también las instituciones de gobierno. Ya digamos que Atenas es un poquito más ordenado que Esparta. Ya Atenas tiene su poder ejecutivo. Los arcontes son como ministros, son 9 en total que cumplen distintas funciones. Ya tienen también su poder judicial, que es el tribunal de las Eleastas. Las Eleastas es el más importante de todos, ¿ya? Jueces populares, ¿ya? Que imparte todo tipo de justicia. Pero ahí faltó uno, el Areópago. El Areópago también es muy importante, se dedica únicamente a ver lo que son casos de corte religioso. Areópago, ¿correcto? Muy bien. Excelente. Y finalmente las asambleas, que sería el poder legislativo, ¿ya? La bule, donde se elaboran leyes, ¿ya? Es el Senado, ¿ya? Mientras la Iglesia es la Asamblea Popular de Ciudadanos, que se aprueban las leyes a mano alzada. Luego más adelante vamos a ver un personaje más que es Pericles, ¿ya? Pericles va a consolidar la democracia y la participación, eso es lo que se define la democracia y la participación, ¿correcto? Muy bien. Ya. Vamos aquí a avanzar. Ya ahora hacemos Esparta. Esparta es diferente a Atenas, ¿correcto? A ver, ciudad-estado fundado por los dorios, que es uno de los grupos indoeuropeos que invadieron justamente Grecia. Ya se encuentra ubicado en el Peloponeso, que está dentro de la península de los Balcanes. Fue una gran potencia militar en Grecia. Ya su economía fue agropecuaria. Ellos, a diferencia de los atenienses, son muy desconfiados de las personas, por eso que practican la actividad agropecuaria. En el plano de lo social, ya destaca Licurgo. Licurgo es el más importante legislador espartano. Llevó a cabo las reformas militares y la estructura de la sociedad espartana como nosotros la concebimos históricamente. ¿Correcto? Muy bien. ¿Ya? ¿Qué más puede haber? A ver, primero, están los ciudadanos, los homoyoi. Homo, hombre, y hoy iguales, son hombres iguales, ¿ya? Son los ciudadanos, varones, que se encargan de dos funciones, ¿ya? La parte política, es decir, el gobierno, ¿ya? Y la defensa del Estado, lo militar. Serían las funciones que ellos desempeñan. Los periecos. Los periecos son los extranjeros. Son como los metecos en Atenas. Son hombres libres, pero no son ciudadanos. ¿Correcto? En consecuencia, ellos tienen actividades restringidas, la economía. Ellos entonces pueden practicar la artesanía y el comercio. Finalmente, los ilotas, ya que son los esclavos, hay una diferencia con el esclavo ateniense, en el cual ya ellos ya podían principalmente ser del Estado o privados. En el caso de Esparta, no. Son la mano de obra esclava del Estado. Ya están al servicio de los homoyoi, ya que los homoyoi no pueden practicar otra actividad que la política o lo militar. Así que quien los atiende, trabaja por ellos para su subsistencia, son los ilotas. ¿Ya? Finalmente, la diarquía. Dos reyes. Hay un rey militar, político, y hay un rey religioso. Diarquía son dos reyes. ¿Listo? ¿Ya? Luego vienen los
éforos. Los éforos son magistrados fiscalizadores que son únicamente 5. Estos magistrados, ¿ya? Tienen tanto poder que pueden destituir a los reyes. Tiene el enorme poder que tienen estos personajes. Las asambleas, ¿ya? Tenemos aquí la jerusía, que es el equivalente a la eclesia, y la peya, que es el equivalente a la bule. La jerusía es la que propone leyes que las puede también modificar, mientras que la apeya, ¿ya? Es como la eclesia, que es la que se encarga de aprobar las leyes. Entonces, uno es el que elabora leyes, jerusía, otro es el que aprueba las leyes a mano alzada en asamblea, como la apeya. Muy bien. Tenemos algunas imágenes de complemento que nos pueden ser de utilidad para la clase. Ahora sí, pasemos a ver guerras, ¿ya? Las famosas guerras médicas, ¿ya? Las guerras médicas se enfrentan a los griegos contra los persas. Ya ahora ustedes pueden preguntar, profesor, ¿y si enfrentan a los griegos contra los persas, por qué no se llaman guerras pérsicas? Debería ser así. Lo que ocurre es que los griegos llaman medos a los persas y los confunden. Pasemos a ver las causas, que son las más importantes y representativas. Causas. Hay un continuo expansionismo persa. ¿Recuerdan cómo se da ese expansionismo? Comenzamos con Ciro II, llamado el Grande, que conquista Babilonia. ¿Ya? Luego vendría Cambises, que conquista Egipto, África. Y finalmente vendría Darío I, que busca continuar el expansionismo y para ello quieren controlar el comercio de Asia Menor. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas en ello? Se produce la invasión persa, ¿ya? Y ante ello se produce la rebelión jónica, ¿ya? ¿Qué hacen los jonios de Mileto? Le piden ayuda a los griegos. Nadie se la quiere dar. El único que dice sí y acepta es Atenas, ya que Atenas es primo hermano de de los, de los, de los jonios, ¿correcto? Muy bien, excelente, ¿ya? Ahora, ¿cuántas guerras médicas hay? Hay 3. Aquí tiene su pequeño truquito. En la primera pelea Atenas prácticamente sola. En la segunda pelea Atenas y Esparta. Y en la tercera vuelve a pelear Atenas, pero ahora con un montón de apoyo. Comencemos con la primera guerra. Aquí destaca Maratón, donde se produce el triunfo ateniense. ¿Ya? Recordemos que viene luego, hay que llevar rápidamente la noticia a la ciudad, a la polis. Hay un voluntario, Filipides, que corre y cuando llega a dar la noticia, se muere. ¿Ya? Luego viene la Segunda Guerra, donde pelean conjuntamente Atenas y Esparta. ¿Ya? Aquí falta ya Termópilas. Termópilas es el paso donde pelean los espartanos por tierra. Mientras las otras, donde van a ser derrotados, las otras van a ganar, tanto en Salamina, Platea como Mical. ¿Ya? Aquí pelean los atenienses principalmente por mar. La tercera guerra, Atenas va a conformar la Liga de Delos. ¿Qué es una liga? Es la unión de polis. En esta liga de los, ya, van a apoyar las polis, ciudades-estado, a Atenas, quien la dirige, para enfrentar el peligro persa. Situación que se va a dar finalmente y que terminan derrotándola, firmándose ya la paz de Simón.
consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de las guerras médicas? Es la decadencia del imperio persa. Ya, los persas que no pudieron lograr su objetivo de conquistar Grecia entran en decadencia, aunque posteriormente se van a recuperar. Es la hegemonía ateniense en el Egeo, ya, en el cual Atenas se va transformando en un imperio, es el imperio ateniense. Es el apogeo cultural de Atenas, destacando el siglo de oro, siglo de Pericles, el siglo V, como lo más destacado y representativo. Un segundito, por favor. Listo, continuemos entonces con el siglo de Pericles. Pericles es la hegemonía de Atenas, que como les comentaba, lideró la Liga de Delos, que es una liga, la unión de polis, ¿ya? Se impone sobre la Hélade. Tú a Grecia la puedes llamar de distinta manera. Cultura helena, cultura helénica, Hélade, que es el nombre de la región. Consolidándose la democracia. ¿Cómo la consolidó? Justamente, ¿ya? Ampliando la participación popular. ¿Cómo así logró ampliar la participación popular? Bueno, pues le brindó a las personas que ocupan cargos un salario. Antes no se pagaban por los cargos, ahora sí. Entonces, ¿esto qué cosa va a provocar? Va a provocar ya que todos puedan participar ahora. Pero además se logró un gran apogeo ya en las artes, las ciencias. Vean ustedes, ya aquí de manera particular ya se construye el Partenón, que es el que está aquí. Además, la Acrópolis, ya. La Acrópolis fue justamente reconstruida, ya que fue destruida por los persas, ¿ya? La Acrópolis es la parte más elevada de una polis, acro, altura, polis, ciudad, ¿ya? Dentro de la Acrópolis, el templo más famoso es el Partenón, que estoy destacando aquí, ¿ya? Que es sumamente importante. Bueno, pues lo que viene ahora son las guerras del Peloponeso. Chicos, a ver, las guerras del Peloponeso es la pugna por la hegemonía de los Balcanes, es la pugna por la hegemonía de Grecia. Ya se va a confrontar Atenas, que lidera la Liga de Delos, y Esparta, que lidera la Liga del Peloponeso. ¿Listo? Aquí se van a enfrentar dos modelos distintos de carácter político. Por un lado, se va a enfrentar
Ya. Entonces, vemos las guerras, ¿correcto? La primera, entonces hay dos modelos distintos de sistemas políticos. Atenas, que es la democracia participativa, que se ha convertido en un imperio, y Esparta, que es una oligarquía militar, donde un pequeño grupo tiene todos los privilegios, ya dedicándose a la política o a la guerra. En la primera entonces muere Pericles. Pericles ordena pelear dentro de la muralla de la ciudad de Atenas, muriendo justamente de peste. Ya se firma la paz de Nicias y luego viene la Segunda Guerra. Atenas pierde parte de sus aliados cuando Atenas decide ocupar la Magna Grecia, la isla de Sicilia, que ya había sido ocupada por los espartanos, provocando la derrota de Atenas, quien se rinde por segunda vez. Finalmente, la Tercera Guerra se forma una alianza antinatura. Esparta y Persia se une con el objetivo de acabar con los atenienses, logrando su objetivo derrotándolos finalmente. Ya, con esto entonces trajo como consecuencias la disolución de la Liga de Delos, chao Liga de Delos, del Imperio Ateniense y se acabó su expansionismo. Ya hay una breve hegemonía espartana. Esparta invirtió tanto en acabar con Atenas que si bien finalmente la venció, va a quedar muy debilitado. ¿Ya? Así que es una breve hegemonía espartana, generando la crisis de todas las polis griegas. Finalmente, Persia se va a beneficiar ocupando Asia Menor, que fue lo que negoció con Esparta. Pasemos al último periodo ya, antes de dar las claves y pasar a retirarme, ¿correcto? Periodo helenístico, desde la expansión macedónica hasta la conquista romana. Aquí destacan dos personajes, Filipo II, que es el que conquista Grecia, y su hijo Alejandro Magno, que va a destacarse justamente por ya llevar a cabo este proceso de helenización. El helenismo ya fue resultado de la difusión de la cultura griega en el próximo Oriente. Cuando tú fusionas lo griego en Oriente, helenismo helenístico. Cuando hablas de griego solamente, dices helénica o helena, alcanzando su esplendor en Alejandría. ¿Ya? Justamente Alejandro Magno, que es el más grande conquistador de toda la historia, acabó con el imperio persa, va a llevar a cabo ya un modelo de ciudad que incluso va a opacar a Atenas, como es Alejandría en Egipto. Son los reinos helenísticos. Lastimosamente, Alejandro Magno muere a la edad de 33 años. Su temprana muerte provocó que se dividiera el imperio en tres partes. Bueno, estimados estudiantes, lo que vamos a hacer ahora rápidamente es ver ya las claves de la presente semana. A ver, chicos, entonces tenemos 5 preguntas, ¿correcto? La pregunta número 5, ya la B de bueno, la pregunta número 1, la B de bueno, la pregunta número 2, la E de enano, ya la pregunta número 3, la C de casa, ya la pregunta número 4, la D de dedo, ya. Y la pregunta número 5, con lo cual acabamos la clase de hoy día, es la A de alto, ¿correcto? Entonces, como ustedes pueden ver, aquí están las claves: 1B, 2E, 3C, 4D y 5A, con una pequeña línea de tiempo para que ustedes se guíen para la clase de hoy día. Bueno, chicos, ojalá les haya gustado el tutorío. Gracias por estar aquí presentes hoy día. Han habido muchas preguntas muy interesantes. Yo estoy muy contento con el resultado final de esta presentación. Así que tengan ustedes muy buenas tardes y nos reencontramos la próxima semana a la misma hora. Dejo entonces de compartir. Encantado.
Encantados ustedes, sigan así, pregunten mucho, que es muy positivo sus preguntas e inquietudes. Nos encontramos hasta la próxima semana. Bye bye, próximamente. Chao, chao, hasta luego.